Política monetaria y desempleo. En este video hablaremos sobre el desempleo y la política monetaria. Cuando hablamos de política monetaria, hacemos referencia a la habilidad que tiene un país para dar solución a problemas como la inflación y el desempleo a través del Banco de la República. Esto se hace con base en estudios para saber cómo se encuentra la economía y así dar solución a tiempo y de tal manera lograr los objetivos orientados hacia el crecimiento, controlar la inflación y la estabilidad económica, teniendo como principal herramienta la tasa de interés, las reservas y el encaje bancario. En la política monetaria encontramos dos tipos de política: expansiva y restrictiva. En la expansiva vemos un aumento de dinero en el mercado, lo cual produce una reducción en la tasa de interés y en su coeficiente. Esta decisión la toma el Banco de la República. En cambio, en la restrictiva se produce una reducción de dinero en el mercado, aumentando su tasa de interés. Colombia es un país que cuenta con diversos centros arqueológicos, lugares de deportes extremos, todo tipo de clima y paisaje, abundante riqueza natural y una amplia frontera agrícola, pero tenemos un grave problema con el desempleo. Ahora bien, ¿qué es el desempleo? Es una persona que hace parte de una población activa y se encuentra en la edad de trabajar, por lo tanto, busca empleo sin conseguirlo. Encontramos 4 tipos de desempleo: cíclico, friccional, estacional y estructural. En primera instancia, encontramos el desempleo cíclico. Consiste en la falta de trabajo durante un momento de crisis económica. Se trata por lo general de periodos demasiado extensos en el tiempo que se revierte la reactivación de la economía, como por ejemplo tenemos el COVID. Desempleo estacional, modalidad donde se requiere la mano de obra en épocas determinadas del año, por ejemplo en la agricultura. Desempleo friccional, falta de acuerdo entre el empleado y empleador. Es un desempleo temporal y suele ser constante. Y por último encontramos el desempleo estructural. Es el más grave, ya que supone un desajuste técnico entre la oferta y demás trabajadores. En esta se exige la intervención del Estado para dar solución al desequilibrio. Ahora nos preguntamos de qué manera influye la política monetaria en el desempleo. El índice de desempleo alto es un grave problema para el país porque afecta el crecimiento económico, generando pobreza, inquietud social y política. En Colombia, en los últimos años, hemos visto que este es uno de los mayores retos por resolver para el gobierno. Según el DANE, en el 2020 se obtuvo la tasa de desempleo más alta desde el 2015, sobre todo en los departamentos del Tolima, Quindío y Norte de Santander. Situación que se agravó por la consecuencia de la pandemia, debido a que miles de empresas cerraron o recortaron sus nóminas, lo que agudizó la economía. Podemos ver la gráfica de cuál fue el departamento con mayor desempleo y el de menor, que fue Nariño, con un 9.2%. Pero ¿cómo ha afectado la política monetaria en el desempleo en Colombia? La política monetaria, bajo el canal de transmisión de las tasas de interés, puede afectar la demanda agregada, junto al crecimiento de la economía, y a su vez los efectos del desempleo, razón por la cual se instaura la correlación que existe entre las diferencias que se produce en el Producto Interno Bruto y la tasa de desempleo. Esto provoca una dependencia negativa. La manera como se transmiten las decisiones de la política al resto de la economía se conoce con el nombre de los mecanismos de transmisión de política monetaria. Cada vez que el Banco Central modifica su tasa de interés de intervención, genera una serie de variaciones en los procesos de los precios y la demanda agregada, afectando por lo tanto los niveles de empleo. Cabe esclarecer que la inquietud económica que ocupa a la jurisdicción monetaria es localizar un crecimiento económico continuo,
por medio de la estabilidad de los precios. En conclusión, la política monetaria es el instrumento más potente para controlar la inflación, formulando por encima de lo que asciende la demanda es inflacionario, siempre en todo lugar, infringiendo contra el crecimiento y la generación de puestos de trabajo a largo plazo. En este sentido, la recomendación de la política económica es concluyente, debido a que la política fiscal y monetaria deben ser contracíclicas. La política monetaria debe ser garante cuando la inflación se desborda y la expansiva si la inflación está controlada, hay un alto desempleo. Este está estrechamente ligado con el bienestar de las personas. En la medida que se aumenta el bienestar de las personas, afecta de forma negativa, ya que no se puede disponer de los bienes y servicios en la misma cantidad. Por eso el gobierno estudia permanentemente esta situación.